La mayor parte de la economía mundial se enfrentará en 2023 a un año más difícil de lo que fue 2022 debido a la desaceleración simultánea de Estados Unidos, la Unión Europea y de China, las tres mayores economías mundiales, según ha advertido la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, señalando que un tercio de la economía mundial estará en recesión, ya que según ella para la mayor parte de la economía mundial este será un año difícil, más difícil que el año en que dejamos atrás. ¿Por qué? Porque las tres grandes economías, Estados Unidos, la Unión Europea y China, se están desacelerando simultáneamente. Según la directora del Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos es más resistente y puede evitar la recesión, mientras que la mitad de la Unión Europea estará en recesión el próximo año, refiriéndose a 2023. Y tenemos que saber que China se va a desacelerar aún más. Pero según ella espera que Estados Unidos no caiga en recesión a pesar de todos los riesgos, ya que es catalogado como muy grande para poder caer. En este sentido ha recordado que el Fondo Monetario Internacional anticipa una desaceleración de la economía a nivel mundial que hará que el crecimiento mundial se frene al menos 2.7% el próximo año, cuando en 2021 fue del 6% y 3.2% el año pasado, lo que claramente incrementa más los porcentajes contándolos año por año. En el caso de España, el fondo prevé que el Producto Interior Bruto del país avance un 4.3% en 2022, para frenarse de manera drástica hasta el 1.2% en 2023. Alemania e Italia, dos de los motores de la Unión Europea, registrarán el ejercicio que viene con avances negativos con respectivas caídas del 0.3% y el 0.2%. Francia, en la línea de España, logrará aguantar el tirón con un crecimiento positivo del 0.7%. En cuanto a la inflación, el Fondo Monetario Internacional preveía en octubre que los precios repuntasen en 2022, con una media del 8.8% a nivel global, para caer al 6.5% de media a lo largo de 2023, ya que en las economías avanzadas estos aumentos serían del 7.2% y el 4.4% respectivamente, mientras que en la eurozona ascenderían al 8.3% y al 5.7%. Obviamente esto se traduce en tendencias negativas a nivel mundial, donde el panorama es aún más grave, ya que además de todo los golpean las altas tasas de interés y la apreciación del dólar, lo que en el caso de aquellas economías con un alto nivel de deuda es una devastación. De este modo, se ha subrayado que si bien hasta el momento los países que se encuentran en dificultades no son sistémicamente significativos para desencadenar una crisis de deuda, se ha alertado que si la lista sigue creciendo, la economía mundial puede llevarse una sorpresa negativa. Eso sorprende a todos y más que nada a los europeos, ya que mientras Estados Unidos es mucho más resistente y podría sortear una contracción, la mitad de la Unión Europea entrará en una recesión este 2023, ya que en el lado de China, por su parte, se desacelerará todavía más. Pero no es tan problemático ya que han venido con medidas restrictivas desde el 2020. Aunque probablemente lo peor en términos de inflación ha pasado ya, al menos eso es lo que piensa el consenso de los economistas y de los principales organismos económicos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, después de que la mayoría de países del mundo experimentaran este año que dejamos atrás subidas de precios no vistas en 4 décadas. No hay duda de que la inflación seguirá haciendo daño a los bolsillos de millones de ciudadanos en 2023, pero al menos dará un respiro general con un lento goteo a la baja durante los próximos 12 meses. Cuando acabe ese periodo, el Fondo Monetario Internacional espera que la inflación mundial haya caído al 4.7%, del cual hablamos anteriormente, poco menos de la mitad de su nivel actual. Por supuesto advierten que lo que está sucediendo en cada una de las principales economías del mundo es totalmente diferente, ya que no es lo mismo lo que está pasando en Europa que en Estados Unidos, o el resto de las economías avanzadas y ni siquiera mencionar los países emergentes. Pero claramente habrá más dolor, ya que muchos parecen estar de acuerdo en el crecimiento del PIB mundial que seguirá desacelerándose y que la inflación ha alcanzado su punto máximo. Sin embargo, se mantendrá a niveles altos en un contexto que muchos han rebautizado
como la nueva normalidad, en el cual todo apunta a que la inflación en 2023 va a moderarse, aunque seguirá siendo más elevada que antes de la pandemia. Eso significaría que no veremos una caída abrupta, pero el precio del petróleo, que ya ha bajado, se mantendrá alto. Lo mismo que las materias primas, que siguen teniendo ciertos problemas en las cadenas de suministro globales. Por lo tanto, esperemos que en este 2023 las tasas de inflación media sean menores que las vistas en 2022. Pero desde luego vamos a tardar tiempo y no va a ser en 2023 cuando se consiga retornar a los niveles de inflación prepandemia. Para llegar a ese escenario todavía faltan meses e inclusive años, y es posible que nunca volvamos a esos niveles. De hecho, los funcionarios de la Reserva Federal estadounidense creen que la inflación tardará hasta 2025 en volver al objetivo de la institución, que se sitúa en torno al 2%. Aunque muchas de las presiones del mercado que se dieron en 2022, como los precios de la energía por las nubes, la crisis generalizada del costo de la vida, la subida de impuestos y los tipos de interés, aún no han ejercido todo su impacto, sobre todo en territorios como Europa, los cuales se vieron gravemente afectados más que nada por las energías. A esto le sumamos que en 2023 se esperan menos actividades y más desempleo. Al final, si las familias tienen que pagar más por todo, lo que sucede es que pueden comprar menos, pueden gastar menos en otras cosas como viajes o coches nuevos. Sobre todo si de lo que estamos hablando es de pagar más en los artículos básicos como los alimentos y la energía, que es donde se concentran las subidas más fuertes de precios. Si a eso le unimos que la mayoría de bancos centrales han endurecido su política monetaria de forma importante y han subido los tipos de interés, esto se traduce en menos consumo de las familias y menos actividad para las empresas. Este último punto es el que puede disparar el desempleo y arrastrar los precios hacia abajo. No obstante, desde la agencia de calificación crediticia descartan que se produzca una recesión grave en el mundo o que asistamos a una crisis financiera mundial el próximo año. En este entorno, con la guerra y las elevadas tensiones geopolíticas, nos enfrentamos a un invierno de huelgas y una ola de frío que no se hayan visto en los últimos años, lo que claramente eleva las preocupaciones de todo el mundo. Así que, como lo ven, el Fondo Monetario Internacional no tiene una de las mejores posiciones en cuanto a la posición de Europa para 2023 y esperan que sea una de las situaciones más críticas para dicho continente, sin contar que Europa podría tener más complicaciones, sin contar que Europa podría pasar una crisis mucho más severa si el euro llega a perder su paridad con el dólar, puesto que si el dólar se endurece, claramente los europeos la van a estar pasando muy mal, considerando que actualmente están comprando mucha energía a Estados Unidos viendo las restricciones con Rusia. Pero esto sería todo. Espero que les haya gustado conocer un poco sobre lo que piensa el Fondo Monetario Internacional y si ustedes creen que realmente dicen estas cosas para asustarnos o para protegernos. Espero que les haya gustado y como siempre nos vemos. Adiós.